Salmo 16, versículo 11, un versículo precioso. Dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién no conoce ese versículo, cierto? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Eso lo dijo un hombre que lo comprobó. Nosotros a veces lo decimos porque no los aprendimos. La diferencia es que el que lo dijo porque lo probó, lo dijo porque lo experimentó, lo dijo porque lo vivió y dijo, no, no, esto es tremendo. Entonces, vamos a mirar este tema que está en los Salmos, y es el tema, por decirlo así, el tema es la adoración. Y yo creo que tenemos que hablar de adoración porque una de las cosas que Dios hizo, y digo Dios hizo porque Él es soberano, y sabemos que bueno, que de pronto yo personalmente creo que ese virus se lo inventaron para todo el asunto del nuevo orden mundial y todo eso, y yo creo todo eso. No todas las locuras que dicen, pero sí, hay unas manos siniestras aquí metidas en toda esta situación, pero Dios está en su trono y nadie puede hacer nada más allá de lo que Él permite. Y todo lo que sucede redundará siempre para su gloria, y a los que aman a Dios, todos nos ayudan para bien. Entonces en el Salmo 16 y casi en todos los salmos hay un tema que se desarrolla, y es el tema de la adoración. El tema de la adoración, que es muy importante porque una de las cosas que Dios hizo fue clausurar la adoración por un tiempo. De hecho, nos estamos nuevamente restaurando en ese sentido de la adoración congregacional, pero Dios no tuvo reparos en mandar a todo el mundo para su casa a ver quién iba a orar a solas, a ver quién iba a cantar sin instrumentos, a ver quién iba a abrir la Biblia por sí solo, a ver quién de verdad lo amaba en la intimidad. Y Dios hizo eso y dice, no, yo quiero que todo el mundo se vaya para la casa, y yo espero que cada uno de nosotros hayamos entendido qué es el propósito de Dios y que Dios quiere depurar la adoración, que nosotros no podemos volver a congregarnos para ofrecerle a Dios lo mismo que le estábamos ofreciendo. No, tenemos que empezar a congregarnos para ofrecerle a Dios un más excelente acto de adoración, con mayor excelencia, con mayor entrega, con mayor convicción, con mayor realidad, que sea genuino. Entonces, eso es lo que quiero que de pronto nosotros recobremos en esta mañana. El tema del gozo. El tema del gozo está directamente relacionado con la adoración y van de la mano. ¿En qué sentido? Es lo que quiero explicar en mi introducción. El gozo, y más estrictamente hablando, el deleite, que es la palabra que utiliza la escritura de principio a fin. El deleite es una doctrina bíblica tan importante como la redención, como la doctrina del pecado, como la doctrina de la expiación, como la doctrina de la adopción, como la deidad del Señor Jesucristo. El tema del deleite es un tema tan importante como eso. Si tú vienes conmigo a la Biblia, y puedes tomar tu Biblia y abres en el libro de Génesis, en el capítulo 2, aparece de entrada que el creador del placer o el creador del deleite es Dios. Génesis capítulo 2, y leemos el versículo 9, dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que delicioso a la vista. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo era el árbol? Dice que era delicioso a la vista. ¿A la vista de quién? ¿A la vista de quién? ¿Quién iba a ver el árbol? Nosotros. Los hombres iban a ver los árboles. Y cómo Dios lo diseñó de tal manera que aún solamente mirando el árbol, y en ese mismo orden de idea, Dios creó todo lo que existe. Que solamente mirando el árbol usted experimentara deleite, placer. Eso fue idea de Dios. Eso fue idea de Dios. De hecho, hace poquito hicimos un club de lectura con Waldir y nos leímos un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro espectacular y de pronto el título es supremamente macabro, pero yo disfruté el libro al máximo. Y una de las cosas que le dice el diablo al sobrino, que es que él ha podido falsificar todas las cosas
que Dios ha hecho, Él las ha podido falsificar, Él las ha podido imitar, Él ha podido inventarse muchas cosas, pero Él no puede inventarse nada nuevo. Y que una de las cosas que Él no puede hacer es producir gozo. Que Él lo único que ha podido hacer es contaminar el gozo, pervertir el gozo, pero el gozo proviene de Dios. Y cuando nosotros terminamos de leer la Biblia en el Génesis capítulo 2, guárdame por aquí estos papeles que no tienen nada que ver, anda, estamos en Zoom, hola, ¿cómo están? Yo no sirvo para esto definitivamente. En Apocalipsis capítulo 22, cuando ya está terminando la escritura, leemos en el capítulo 22 del versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí es donde culmina toda la historia de la salvación, cuando nuevamente Dios nos introduce a esa presencia, porque cuando la Biblia nos relata, el libro del Génesis nos relata cómo fueron creadas todas las cosas, fueron creadas así, diseñadas para que nada más mirándolas tú experimentaras placer y luego al probarlas experimentaras mayor placer. Y dice también la Biblia en el libro del Génesis que había una hora en la tarde, en el jardín del Edén. No tengo tiempo para buscar todo eso, pero en el jardín del Edén había una hora en la tarde que la llamaban la hora de la brisa, donde la brisa soplaba y la presencia de Dios se manifestaba. Dios se movía entre los árboles del Edén, y en ese momento era el momento del culto, era el momento en que Adán y Eva se encontraban cara a cara con Dios y Dios ministraba sus vidas y ellos contemplaban a Dios. Y esa presencia y todo lo que Dios había creado era lo que producía la plenitud en el ser humano. Así que el asunto del deleite, vemos ya que desde sus orígenes hasta el final es una doctrina bíblica. Cuando decimos que es una doctrina bíblica, nos referimos a algo que está sustentado por todos los libros de la Biblia. Cuando nosotros sacamos un versículo de cualquier texto, de cualquier libro, y inventamos una cosa o decimos una cosa y solamente la podemos sustentar con un versículo de la Biblia, no se considera una doctrina. Tiene que ser doctrina de tal manera que se pueda sustentar en todos los libros de la Biblia. Ahora, fuimos creados para el deleite. Sin embargo, hay algo bien interesante y es que la Biblia no dice eso directamente de esa manera. La Biblia dice realmente en Efesios capítulo 1 y en muchos libros más de la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, al fin, ¿para qué fuimos creados? ¿Fuimos creados para el deleite o fuimos creados para la alabanza de su gloria? Y la respuesta es muy sencilla, ambas cosas es lo mismo. Porque realmente fuimos creados para deleitarnos al contemplar su gloria. Ese es el fin último del ser humano. Es la razón por la cual Dios nos creó. Dios nos creó para que nos deleitáramos en su gloriosa presencia. Pero desde que fuimos expulsados de esa presencia por causa del pecado, el hombre con ese vacío, con esa aridez en su corazón, busca en todo tipo de circunstancias, en todo tipo de bienes, en las riquezas, en los placeres, en los logros, en los vicios, en los pecados y en un sinnúmero de cosas, busca el placer que no puede conseguir, ese placer que un día se perdió en la eternidad, pero es ese placer de adorarlo, de conocerlo, de que Él nos llene, o sea, el placer que descubrió el rey David cuando finalmente escribe, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos relacionar esas dos cosas? ¿Cómo podemos relacionar la alabanza y el deleite? Yo les pongo un ejemplo que a mí me impactó mucho ese ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Imagínense que usted va a un restaurante y le sirven su plato favorito. No sé cuál es su plato favorito. Imagínese que usted va a un super restaurante, sobre todo en estos días que tenemos siglos que no vamos a un restaurante, ¿cierto? Y usted va a un restaurante, usted sabe que ahí no hay COVID, ahí no hay nada, que eso es imposible, ya todo eso pasó. Entonces le sirven su plato favorito y usted comienza a probarlo y nada más de verlo, ¿cierto? Cuando se lo ponen, a usted se le hace agua a la boca y luego usted
parte un bocado, lo mete en su boca, lo prueba, se le hace agua a la boca, le parece exquisito. Y yo le pregunto, ¿es posible que usted viva esa experiencia sin abrir su boca y decir nada? No es posible, ¿cierto? Usted mínimo, o sea, por muy, muy, muy raro que usted sea, usted va a decir, esto está exquisito, esto está delicioso. Y si usted es todavía más expresivo, entonces usted hasta el día siguiente puede decir, imagínate que fuimos a un restaurante y comimos unas cosas así y eso sabía rico, porque la alabanza está ligada con la capacidad de placer que me proporciona aquello que yo estoy alabando. Si usted no prueba el plato y usted simplemente habla del plato, sí, allá venden una comida muy rica, muy sabrosa, sí, pero tú nunca la has probado. Entonces tu alabanza no tiene sentido, es hueca y es vacía. Y eso es lo que sucede cuando alabamos a un Dios que no hemos conocido. Eso es lo que sucede. Por eso es que Dios en su palabra nos dice, gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso el que se acerca a Él. Dios no dice solamente conózcanme, Dios no dice, hombre, esto es lo que ustedes tienen que creer y punto, ya son cristianos. Este es el Evangelio, usted lo cree, sí, amén, gloria a Dios, bautícese y listo. No, Dios dice, pruébenme. Dios dice, comprueba. Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si tú no tienes placer en la presencia de Dios y si tú no experimentas deleite en la presencia de Dios, todo lo que tú digas de Dios y todo lo que le cantes es hueco y es vacío. Y por eso Dios le dijo alguna vez a un pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que ellos dicen son solamente cosas aprendidas de mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque no me han probado, porque realmente no me han conocido. Así que el centro de la adoración es el deleite. Cuando una persona en pleno servicio está pensando en a qué hora se va a terminar esto, ven acá y por qué está pasando esto acá, y ven acá y será que ya se quemó el arroz, y ahora qué vamos a hacer, es porque no ha conocido a Dios. Todo lo que cantes ahí es hueco, todo lo que cantes ahí es sin sentido. Entonces, el deleite en Dios es lo primero que nosotros necesitamos para que nuestra alabanza sea sincera, para que lo que le digamos a Dios sea genuino, sea real. Y si esto es así y Dios nos creó para la alabanza de su gloria, escuche bien, Dios nos creó para la alabanza de su gloria, es decir, para que nos deleitemos contemplando su gloria, podemos deducir que si ese es el fin último del ser humano, es un deber. Escuche bien, es un deber que nos deleitemos en Dios. Es un deber que tú experimentes placer en las cosas de Dios. Es supremamente importante que tú tengas el gozo de Dios, que tú te deleites como el hombre del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores, que no participó de los burladores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Deleite, no es que no hay que leer la Biblia porque si uno no lee la Biblia entonces se seca, se muere. No, no, no. Es que yo quiero leer la Biblia porque yo siento placer en eso. Por eso, una de las definiciones más fuertes que hay de adoración es adoración es el hecho de estar satisfecho en Dios. Adoración es estar satisfecho en Dios, es sentir que Dios te ha saciado. No importa cuántas carencias económicas, físicas, morales, afectivas puedas tener, no importa, eso no te hace nada porque la experiencia de tu alma y de tu vida es una experiencia de plena satisfacción en Dios. El que está así es un adorador genuino. Los demás tienen que aprender a adorar. Los demás tienen que aprender a adorar a Dios. Ahora, como tenemos que aprender a adorar a Dios, encontramos específicamente en este Salmo 16, encontramos a un hombre que cumplió con su deber. ¿El deber de qué? De deleitarse en Dios. ¿Quién escribió el Salmo 16? Aquí dice que es un mictán de David.
el rey David escribió el Salmo 16. Y el rey David, en medio de todos sus errores, en medio de todas sus metidas de pata, el rey David fue un hombre realizado. ¿Por qué fue un hombre realizado? Porque fue un hombre que aprendió a deleitarse en Dios. Fue un hombre que descubrió el secreto del gozo, el secreto de la adoración y que el propósito de Dios para con él se cumplió a la perfección. Entonces, vamos a tomar este salmo y vamos a tomar al rey David como nuestro maestro de adoración. ¿Quién es el maestro que nos va a enseñar a adorar a Dios? En este caso, en este momento, es el rey David. Recordemos quién es el rey David. Recordemos las primeras veces en que aparece el rey David en la Biblia. Y lo encontramos precisamente así, siendo un jovencito, pequeñito, quizás un preadolescente, porque no tenía todavía edad para pertenecer al ejército. Era un preadolescente, era el niñito que hacía los mandados. El papá lo mandaba a hacer mandados y todos sus hermanos mayores estaban en las filas del ejército. Y conocemos lo que estaba sucediendo en esa época. Se levantaron y se fortalecieron los filisteos. El rey que tenía Israel era el rey Saúl. Y entre los filisteos se levantó un gigante llamado Goliat, que tenía a todo el escuadrón de Israel, lo tenía humillado, amedrentado, avergonzado, sitiado, y mandaron a David a que le llevara unos panes a sus hermanos mayores que estaban ahí. Y mientras ese gigante se paseaba y se burlaba, ¿quién de ustedes viene conmigo? ¿Quién de ustedes va a pelear conmigo? Y el reto era que si le ganaban, los filisteos iban a ser esclavos de Israel, pero si él le ganaba al que combatiera con él, entonces todos los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. Bueno, esa historia la conocemos. Pero ¿qué decía David? ¿Qué decía David? Mientras todos estaban viendo un gigante, mientras todos estaban llenos de vergüenza, de humillación y de pánico, este niñito dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso que ha osado retar a los ejércitos del Dios viviente? Porque esa era la percepción que él tenía de su Dios. Un gigante no podía opacar a aquel Dios que, según el testimonio de él, le había dado fuerzas, porque siendo él simplemente un pastor de ovejas, él dice: cuando me atacaba un oso, cuando me atacaba un oso, yo lo cogía por la quijada y lo reventaba. Y cuando me atacaba un tigre o cuando me atacaba un león que quería llevarse las ovejas, yo lo enfrentaba. El Dios que me dio la fuerza para derribar el oso, el tigre y el león, también me dará la fuerza para derribar a ese gigante que nos está retando a nosotros. Entonces, era una sensación de satisfacción, era una sensación de plenitud. ¿Y cuántos de nosotros aquí hemos experimentado esa sensación? Más bien, ¿cuántos de nosotros a menudo nos experimentamos o nos sentimos como miserables, como abandonados, como desesperados, como abatidos, como angustiados, como sin sentido, como deprimidos, como ansiosos? Eso no proviene de alguien que ha conocido a un Dios que satisface. Y cuando decimos que es un Dios que satisface, es un Dios que es propicio para toda circunstancia que tú atravieses. Un Dios que es competente y está dispuesto a darte la victoria. Escucha bien, la victoria en cualquier circunstancia que tú atravieses. Él firmó un decreto de victoria cuando murió en la cruz del Calvario. Dijo que en todas las cosas, sea la muerte, sea la vida, sea el futuro, sea el pasado, sea el porvenir, dice: cualquier cosa creada, ninguna de las cosas, ni los demonios, nada, dice, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. No dice que vamos a vencer. No dice que vamos a vencer, dice que nosotros somos más que vencedores.
O sea que si tú tienes una enfermedad, Él te dice en tu palabra que tú sobre esa enfermedad eres vencedor. Si tú tienes una preocupación, sobre esa preocupación tú eres ya vencedor en Cristo Jesús. Y cualquier cosa que tú sientas, un hijo embolatado, un matrimonio desmoronado, cualquier cosa, Dios dice, tú eres vencedor. Y yo no sé cuántos tienen años en el Evangelio, pero yo puedo mirar atrás mi vida y puedo un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de cosas horribles donde parecía que ya el diablo me iba a dejar tirada en la lona. Y volteo, me miro y río. Porque Dios siempre, siempre me ha dado la victoria. No a mi manera, ni como yo lo he querido. No en mi tiempo, ni cuando yo he pensado. Cuando Él ha dicho, cuando Él dice, cuando Él da la orden, la enfermedad se va, el enemigo se va, la muerte se va, la angustia se va, la depresión se va. Es solamente un chasquido de sus dedos y Dios te saca. Pero Él dice que tú sobre lo que estás viviendo eres más que vencedor. Esa es una experiencia de satisfacción, esa es una experiencia de seguridad, esa es una experiencia de fortaleza. No que se siente cuando estamos cantando, no, es que es una experiencia con la que se vive en fortaleza. Por eso dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, somos supremamente débiles, somos supremamente frágiles. Pero con Él, dice la Escritura, está la fortaleza de los siglos. A Él vamos y recibimos fuerza, y recibimos poder, y recibimos gozo, y recibimos paz, y recibimos sanidad, y todo lo que tengamos que recibir, porque eres la fuente suprema de todo bien. Toda dádiva, todo don perfecto proviene de Él, dice la Biblia, Él es el Padre de las luces. ¿Quién es este salmista que escribe que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? David. El niño que venció al gigante, el niño que le cortó la cabeza al gigante, el niño que experimentó todos los placeres habidos y por haber. Si alguien sabe de placer, ese es David. Ninguno de los que están aquí ha experimentado las cosas que David experimentó. Si se trata de mujeres, David a todos se los ganó. Si se trata de riquezas, David a todos ustedes se los ganó. Si se trata de triunfos, David a todos ustedes se los ganó. Si se trata de éxito, si se trata de fama, si se trata de gloria, a todos ustedes David se los ganó. Y sin embargo, él, de todos sus éxitos, de todos sus deleites, de todos sus placeres, de todo su dinero, de todas sus mujeres, de todo, él dice, la plenitud de gozo no está en las mujeres. La plenitud de gozo no está en la riqueza. La plenitud de gozo no está en el éxito. La plenitud de gozo no está en la fama. La plenitud de gozo no está en mi carrera. Dice, la plenitud de gozo está en tu presencia. Y él escribe otro salmo, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una sola cosa pido. Y no dice, mata a todos mis enemigos, acaba con ellos, quítalos de encima. No, una cosa pido, una cosa he demandado y solamente eso buscaré, que esté yo todos los días delante de tu presencia para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Dice, porque tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. Tú me ocultarás en lo reservado de tu morada. Tú levantarás mi cabeza sobre mis enemigos y yo cantaré para ti salmos. Oh, sí, hermano. Yo no puedo vivir esta experiencia el domingo porque los demás días me muero. Yo tengo que vivir esto todos los días de mi vida. Yo tengo que fortalecerme en el Señor siempre. La batalla no está aquí, Él está en medio de nosotros. La batalla comienza cuando salimos de aquí. La batalla comienza mañana. ¿Cómo vas a vivir? ¿Como un adorador? ¿Como alguien que está satisfecho en Dios? ¿Como alguien que tiene en su boca una palabra de esperanza y de fe? ¿O como alguien que repite el noticiario y dice que viene un virus peor? ¿Cómo vas a vivir tú? ¿Qué es lo que vas a transmitir en tus redes sociales? Lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que al otro lo van a vacunar, que viene un terremoto. Sí, sabemos que vienen cosas difíciles, pero eso no es lo que nos mandaron a proclamar a nosotros. Nos mandaron a proclamar el Evangelio, nos mandaron a proclamar su gloria, nos mandaron a declarar sus promesas. Nosotros somos portadores de esperanza. Nosotros somos portadores de esperanza.
Bueno, este salmista sabe que la plenitud de gozo es en la presencia de Dios. Y eso es lo que hay que cultivar, la presencia de Dios, no la religión. Escucha, no la religión, no la religión, porque la religión es aburrida. Entre la religión y el Netflix, yo prefiero el Netflix. Y yo sé que ustedes también, pero no me lo van a decir por santurrones. Yo prefiero el Netflix a la religión. Y el Netflix es malo. Prefiero chatear antes de un momento religioso. No, hermano. Necesitamos es la presencia de Dios. Presencia que está disponible por ti a causa de la sangre del Señor Jesucristo y a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Disponible en el baño de tu casa, en la cocina de tu casa, en el techo de tu casa, en la azotea, en el garaje. Pero es que no puedo orar porque aquí hay mucha gente y no me dejan. Yo me pongo a orar y enseguida sale mi mamá y me pide algo. No importa, enciérrate, desaparece, pero cultiva su presencia, porque solamente en su presencia hay satisfacción. Si tú quieres ser una persona plena, si tú quieres ser una persona satisfecha, cultiva la presencia de Dios, porque si no vas a estar frustrado. Yo no tengo más remedio. Estamos viviendo el siglo de la depresión y entonces me llaman porque yo estudié psicología y entonces me llaman. Pero es que lo único que sirve es la presencia de Dios. Pero sí que como usted sabe de psicología, entonces el niño tiene ataque de pánico y el niño, yo no sé qué hacer con eso. Yo sí sé que eso le mandan una pepa, empepan al pelado y le hacen unas terapias, pero eso no va a funcionar. No va a funcionar. Yo sé lo que es tener ataques de pánico, yo sé que es depresión y todo se me cura con la palabra de Dios y buscando su rostro y su presencia. Es más, vamos a ir más atrás. ¿Por qué nos dan los ataques de pánico? ¿Por qué nos da la depresión? ¿Por qué nos da la ansiedad? ¿Por qué nos sentimos frustrados? Porque descuidamos su presencia y no nos alimentamos de su palabra. Ese es el origen de todas las enfermedades mentales. Porque en Dios hay satisfacción, en Dios hay plenitud. Entonces este es un hombre completo y es un jovencito, pero conoce tanto la presencia de Dios porque es un adorador. Conoce tanto la presencia de Dios que de ahí es donde le viene su fortaleza, su coraje, su valor. Tiene una escala de valores completamente diferente a la del mundo. Una escala de valores donde el bien supremo es Dios y no sus mujeres, ni sus hijos, ni su reino, ni su plata. El bien supremo es Dios y todo lo demás palidece. Y eso concuerda con el carácter de muchos hombres de la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos hablan de Moisés. Dice que Moisés dejó a Egipto, dejó el palacio de Egipto y prefirió padecer junto con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice, porque tenía la mirada, era un adorador, tenía la mirada puesta en el galardón. Eso se llama adorar, mirar a Dios, mirar a Cristo, mirar al galardón, mirar las promesas. Y cuando tiene puesta la mirada en el galardón, toda la gloria de Egipto se desvanece. No es una cuestión de una ceguera ni de santurronería, no es santurronería. El apóstol Pablo también tuvo la misma experiencia y el apóstol Pablo nos dice, todo lo que para mí era ganancia, ahora es estiércol, cuando lo comparo con la excelencia de haber conocido al Señor Jesucristo y participar de sus padecimientos y del poder de su resurrección y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, sino la justicia que es de él por la fe. Y todos los adoradores tuvieron la experiencia que debemos tener todos nosotros, porque esa es la experiencia de la conversión. Escuche bien, la experiencia de la conversión es básicamente el nacimiento del gozo genuino, del placer, de la satisfacción en el alma. Esa es la experiencia de la conversión. Hay muchas definiciones de conversión, pero el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra en un tesoro escondido en un campo y va y lo esconde de nuevo. Y dice, y gozoso por ello, gozoso porque encontró un tesoro.
en un campo, lo escondió y gozoso por ello sale corriendo y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo creen que vendió todo lo que tenía? ¿Con tristeza? Lo vendió con alegría. Creemos que la vida cristiana es un sacrificio. Creemos que la vida cristiana es que ya no hay gozo, ya no hay placer. Es la privación de todo deleite. Es la abstinencia de toda cosa buena. O la vida cristiana es reprimir todos mis deseos. No, no. Así no funciona. Así no funciona. El Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel, cosa horrenda ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La experiencia de la conversión es encontrar un deleite mayor que el de tu pecado. Esa es la experiencia de la conversión. La experiencia de la conversión es que dejo el pecado porque Cristo me es más deleitoso. Ese es el verdadero convertido. El otro es un religioso. El otro es un religioso. ¿Se acuerdan del hermanito del hijo pródigo? Que se puso bravo cuando el padre bendijo al sinvergüenza ese que había llegado, porque es que era un sinvergüenza. Pero es que precisamente era un sinvergüenza para demostrar la generosidad y la gracia del padre. Pero el otro se puso bravo y le dijo, yo siempre estoy contigo. Yo nunca te llevo la contraria. Yo nunca me he gastado la plata con las prostitutas como lo hizo mi hermano. Yo siempre he sido bueno. Y tú a mí no me das ni un cabrito. ¿Qué le contestó el padre? Pero si todo lo que tengo es tuyo. Si tú no te has gozado es porque no has querido. Si no has matado el cabrito y si no has hecho fiesta es porque no te ha dado la gana, porque eres un amargado, porque no me has conocido. No me has conocido. No has conocido que yo genuinamente hablando, lo único que quiero es tu placer y tu deleite. Pero sabe, hay un engaño y la Biblia habla de eso. Lo llama el engaño de las riquezas, los deseos engañosos. La obra de Satanás. La obra de Satanás, escuche bien, la obra de Satanás en nuestras mentes, la obra de Satanás en nuestras conciencias. Dice la Escritura, el Dios de este mundo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios. Y Satanás en estos tiempos está haciendo una obra grandiosísima para que nosotros seamos ciegos a esa belleza de Dios, que no podamos ver a Cristo. Ese es el problema. Satanás fue el que introdujo en la conciencia y en la mente humana el concepto de que lo que él dice es lo placentero. No morirás. Sino que Dios sabe que cuando de ese fruto comas, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y desde entonces la humanidad cree que Satanás te puede ofrecer algo. Desde entonces tenemos aferrado en la profundidad de nuestra conciencia la creencia de que si practicamos el pecado somos felices, pero si lo abandonamos nuestra vida va a ser gris. Sí, nos vamos a salvar y nos vamos a ir para el cielo, pero no vamos a ser felices. Y eso está clavado ahí en nuestra conciencia. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corintios, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el diablo tiene mil maneras de seducirte, mil maneras de hacerte creer que es más placentero hacer lo que él dice y mil maneras de hacerte ciego a la gloria de Jesús. Ciego, no puedes ver nada. Llegas a la iglesia, no sientes nada. En la predicación no entiendes nada. Cantan y tú no sabes por qué están cantando. Tú quisieras que se acabara eso y que prendieran rápido a Diomedes Díaz o a otra persona, pero tú no entiendes por qué esa gente canta esa música tan aguada. Cualquier cosa ha hecho Satanás, pero en nuestros días va bien adelantado.
va bien adelantado, porque tiene a un gran porcentaje de la iglesia, y como yo no sé de estadísticas porque no estoy haciendo investigaciones, pero hay un gran porcentaje de la iglesia completamente cautivo de las redes sociales, completamente cautivo de la televisión, de las cosas. Hermano, antes, yo sé que estos tiempos son buenos y que la tecnología es buena, pero las distracciones de antes eran cosas que tenían que ver con la naturaleza. Mire, cuando usted contempla la naturaleza, usted se comunica con Dios. Pero ya la gente no tiene como deleite contemplar la naturaleza, a menos que sea la naturaleza dentro de mi celular. La cosa que yo más contemplo es mi celular. Y allí tengo mi mundo. Hermano, y el diablo es tan astuto que le ha hecho creer a las personas que si se conectan a la red de oración con su celular ya están orando. Entonces yo hundo aquí, clip, Chile, sí, estoy, miren, ahí estoy, está el cuadrito, ¿ve? Ahí estoy, ahí está Ismael. Vaya usted a saber si Ismael en qué está pensando o si se durmió. Pero ahí está, ahí está. Y yo fui a la oración, mire, yo como oro todos los días a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche. ¿Sí oras o te conectas? ¿Estás orando o estás conectado? Porque es que esa es otra treta del diablo. Entonces tú crees que tú sí oras y tú eres una persona de oración terrible, ungido. No, está conectado ahí está pasando la señal del internet, el 4G, el 5G y todas las G, que hasta malas son. Pero la presencia de Dios no está ahí, ni tú estás conectado con Dios, estás perdido. Perdido y además de perdido, engañado. Hermano, antes cuando no habían tantas cosas y el diablo, dice el apóstol Pablo, que había cegado el entendimiento de los incrédulos. Si trajéramos a Pablito para acá y viera cómo está viviendo la humanidad, aún más cómo está viviendo la iglesia. ¿Cómo está viviendo la iglesia? Dice que nuestros sentidos, porque Él lo que quiere conquistar son nuestros sentidos, tus ojos, tus oídos y tu atención. Te quieren conquistar, te quieren seducir y de pronto ya lo han hecho. De pronto ya lo han hecho. Hace poquito eh, eh, sacaron un documental que ojalá que todos se lo vean, se llama El Dilema Social en Netflix. El mismo Netflix lo sacó. O sea, el mismo Dios hace que ellos mismos cuenten la historia. Pero lo más seguro es que ese documental nadie se lo va a querer ver, porque hay otras series más interesantes para ver que eso. Pero en ese documental, los mismos que trabajaron en Facebook, los mismos que trabajaron con YouTube, los mismos por ética se retiraron porque ellos descubrieron que era deshonesto lo que están haciendo con las redes sociales para cautivar nuestras mentes, para idiotizarnos, esa es la palabra. Es una, ¿cómo se llama? Una industria. Y ellos, oígase bien, ingenieros, dijeron, no queremos. Renunciaron a una millonada de plata, no son cristianos, no lo hicieron por fe, lo hicieron por simple integridad, dijeron, no queremos trabajar ahí. Ellos pusieron la alarma y dijeron, lo que estamos haciendo es dañando a la gente, estamos dañando a la humanidad, estamos impidiendo que la humanidad piense, que la humanidad razone, estamos entenebreciendo las mentes. Ellos lo dijeron y comenzaron a ser perseguidos y les tocó irse. Científicos, no saben de Biblia, no saben nada, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y nosotros que somos los cristianos no nos damos cuenta. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. Le creemos a todo, mira, hasta los noticieros. Estamos viviendo un tiempo, hermano, en que los noticieros tienen dueño. Escúchenlo, los noticieros no están casados con la verdad. Por favor, entendamos algo tan elemental. El noticiero está casado con un movimiento político que tiene que alimentar, y todas las noticias están diseñadas para que usted crea lo que a ellos les conviene creer.
Los noticieros no tienen ningún compromiso moral con la verdad. Por eso usted tiene que abrir bien los ojos, usted tiene que desarrollar discernimiento espiritual. Usted no puede ser parte de un bando ideológico. Usted tiene que ser parte del bando de Dios. Usted tiene que nutrir su mente con la palabra de Dios. Usted tiene que tener una cosmovisión bíblica de las cosas para que usted pueda entender los sucesos y pueda asumir las decisiones correctas. No como de izquierda, no como de derecha, sino como de Cristo. El reino que viene no es el de Petro, ni es el de Uribe, ni es el reino por el que estamos aquí, es el reino del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué no podemos tener todos esa experiencia? La experiencia del gozo, la experiencia de la plenitud. Hermano, porque rechazamos el único colirio que nos quita la venda de los ojos, que es Cristo. Cristo es el único que puede quitarnos la ceguera espiritual. ¿Qué es ceguera espiritual? Lo que el diablo ha hecho en nosotros, que para nosotros es más fácil deleitarnos viendo un carro o otra cosa fea o cualquier otra cosa vulgar que leyendo las escrituras, porque me da sueño, caigo privado, así. Eso es una obra satánica, porque nos obligan a ver, a honrar, a alabar y a deslumbrarnos con cosas que son nuestra propia ruina, cosas que van a desaparecer, aún con cosas que ni siquiera tenemos. Pero lo que tenemos, eso no lo adoramos. Rechazamos a la luz del mundo, rechazamos al Rey de Reyes. A veces solamente aceptamos de Jesús sus bendiciones y por eso es que el gozo no es pleno. Porque ninguna bendición que Él nos da nos va a satisfacer jamás. Tú hoy le pides una cosa y mañana ya vas a necesitar otra. Lo que Él da, las bendiciones, los favores de Él tampoco sacian. El que sacia es Él. El que sacia es Él, la persona de Jesús. El satisfecho es aquel que puede adorarlo a Él por lo que Él es. Es muy fácil creer en el Jesús que viene a sanar, que viene a perdonar, que viene a salvar. En Juan capítulo 10, versículo 30 y 33, el Señor Jesús había hecho muchos milagros y Él de repente dijo una frase. Vamos a buscarlo, Juan 10, 33. Bueno, en el versículo 27, Él está hablando como en un tono bastante divino, por así decirlo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre uno somos. Esta fue la frase. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Volvieron significa que ya habían intentado varias veces ¿qué? Apedrearlo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos. Oigan la respuesta. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. En otras palabras, sí, a nosotros sí nos gusta que multipliques panes, que sanes enfermos, que levantes muertos. Todo eso está bien y eso te lo vamos a aplaudir. Eso te lo vamos a aplaudir. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En otras palabras, hermano, el problema del ser humano es que quiere que Dios lo bendiga. Es que quiere que Dios lo sane, es que quiere que Dios lo perdone, es que quiere que Dios le liberte, pero no quiere honrar a Dios como lo que Él es, como Dios. Si tú quieres ocupar el trono de Dios en mi vida, ahí sí no, ahí sí no. Cuando yo te necesite, yo te llamo. Cuando yo requiera un favor tuyo, yo ahí sé que tú eres todopoderoso. Y yo te adoro, te canto y oro y pido y recibo. Pero que tú reines en mi vida, no.
que tú seas Dios en vez de yo, que estoy centrado en mi propio trono y hago lo que me da la gana. Recuerden que el diablo le dijo a Eva, si tú comes de ese árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así somos nosotros. Nosotros, si no nos sometemos a Cristo, nosotros somos los que decidimos qué es bueno y qué es malo. Y hay gente que todavía está en el árbol de la ciencia y el mal diciendo, esto es bueno, esto es malo. En otras palabras, yo hago lo que a mí me parece. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy una persona que sé discernir lo bueno de lo malo. Y no necesito que me critiques. Mira, yo no necesito que me digas nada. ¿No conoces gente así en la iglesia? A mí no me digas nada, porque ya yo eso lo sé. A mí no me digan nada. A mí que esa señora no me venga a decir nada. A mí que no me vengan a decir nada. A eso yo tengo mi conciencia, sabiendo el bien y el mal. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos bajarnos del trono. Y no queremos que Dios gobierne nuestra vida. Y no queremos someternos a Él, porque si Dios es Dios, tú te tienes que someter a Él. Y no puedes hacer tu voluntad, sino que tienes que hacer la voluntad de Él. Y no la tienes que hacer sufriendo, sino que la tienes que hacer gozoso. ¿Sabes por qué? Porque el que conoce a Dios sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el Hijo le dijo al Padre, yo no quiero beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque es en su voluntad donde está el gozo, es en su voluntad donde está la plenitud, es en su voluntad donde está la realización. Entonces, si aceptamos tus milagros, pero si quieres reinar en nuestras vidas como un Dios, te vamos a apedrear. Y ahí es cuando la gente se retira, ahí es cuando la gente se va, ahí es cuando la gente comienza a decir que no tienen amor. ¿Por qué? Porque ya hay una exigencia de dejar un pecado, porque ya hay una exigencia de dejar una conducta, porque ya hay una exigencia de no honrarte a ti mismo, sino honrar a Dios. Entonces ahí sí no, porque se metieron conmigo, me ofendieron, me ultrajaron y ahí sí no. El ofendido es Dios. Ofendamos a Dios, que lleguemos tarde a sus altares, que hagamos lo que nos dé la gana, pero si nos ofenden a nosotros nos ponemos bravos y nos vamos. Queremos los milagros, pero no reconocemos la deidad de Cristo. Felipe también alguna vez le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si se dan cuenta, la frase contiene esa necesidad de estar satisfecho. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué está diciendo Felipe? Yo sé que a mí lo que me puede saciar es Dios en persona. ¿Qué pasaba con Felipe ahí? No había visto a Dios en persona, aunque tenía a Cristo al lado. Y muchos de nosotros podemos estar así. Y por eso es que nos aburre a veces cantar. Y por eso es que a veces nos aburre orar. Y por eso es que a veces nos aburre la palabra de Dios. Porque estamos al lado de Jesús, pero realmente no sabemos quién es Jesús. Realmente no hemos encontrado a Dios en Jesús. ¿Por qué? Hermanos, porque simplemente Dios está escondido. Dios está escondido. Bueno, ¿y dónde está escondido? Primero que todo, Dios está escondido de cierto tipo de personas. Dios está escondido. ¿Cómo tengo yo ese deleite? ¿Cómo hago yo para que esa experiencia de plenitud, de realización, de placer, de gozo infinito pueda ser mía? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Tengo que buscar a Dios. Dios es la satisfacción del alma. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo buscar a Dios? Bueno, porque sinceramente Dios sí se esconde. Sí se esconde. Él se esconde. Ven conmigo a Mateo capítulo 11 para que veas de quiénes se esconde Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos.
y se las revelaste a los niños. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que hacerte como un niño? O sea que Dios se esconde y esconde su gloria de los sabios y los entendidos. Y, y las dos frases cuando están juntos, a lo que se refiere es a la gente que cree que sabe más, a la gente altiva, a la gente arrogante. Por eso una de las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios en esta hora es que muestre el orgullo agazapado en nuestros corazones, porque el que tiene orgullo en el corazón no puede ver a Dios, simplemente porque Dios resiste a los soberbios, pero su gracia, o sea, su salvación, la derrama solo sobre los humildes. Solo sobre los humildes. Tienes que hacerte como un niño para que puedas ver a Dios. Así lo ha determinado Dios. No sé si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que Dios mandó a hacer un tabernáculo y el tabernáculo por dentro, el material más barato era el bronce. Todo era hecho de oro, de bronce, de púrpura, unas telas costosísimas. Adentro había un mobiliario lujosísimo, cosas labradas en oro, cosas impresionantes hechas por artistas que él había preparado para hacer esa obra y que había capacitado. Pero Dios mandó que arriba, en la superficie de ese tabernáculo, lleno de cosas gloriosas, pero que lo más glorioso que había era que en ese tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios. Pero Dios mandó que arriba lo cubrieran con pieles de tejones. Las pieles de tejones son unas pieles sucias, de un color marrón, color sucio, áspero, para que cuando se contemplara de lejos el santuario, y sobre todo cuando se contemplara desde arriba, ¿sabes? Cuando alguien fuera volando, ¿sabes? Porque la gente arrogante no camina, sino que vuela, ¿cierto? Y la gente arrogante mira de arriba hacia abajo, así, mira así. Entonces, para que cuando alguien mirara el tabernáculo de arriba abajo así, viera una cosa fea. Y por eso Isaías dice, lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí se escondió Dios, en la persona de Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la gloria, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y dice, y nosotros estamos completos en Él. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Si tú no conoces al Cristo, a quien adoras, tú no puedes ser feliz. Si nosotros no conocemos la grandeza y la gloria de Cristo, no podemos adorar. Somos unos religiosos más, porque lo único que conocemos es cómo se ora para conseguir, cómo se diezma para conseguir, cómo se pacta para conseguir, cómo se reprende para que el demonio se vaya. Sí, hay gente que es experta en todas esas cosas. ¿Y cómo se sacan los demonios? Así. ¿Y cómo se meten los demonios? Así. ¿Y cómo se recoge la plata? Así. ¿Y cómo se ora por los enfermos? Así. Todo lo que saben son técnicas para el bienestar humano, pero no conocemos al Dios que adoramos, que está escondido en Cristo Jesús, escondido en Cristo Jesús. Y pensamos que tenemos que entrar en un trance y empezar a temblar. No, no hay que entrar en un trance, hay que conocer al Jesús que vino claramente en forma humana, no vino en trance, ni vino con humo. Ya no hay chequina, ya no hay chequina. La gloria de Dios está en la persona de Jesús. Yo no sé para qué compran humos artificiales. Yo no sé para qué hacen eso, para que parezca como un tabernáculo en el Antiguo Testamento. Cuando Él se revelaba en una nube. ¿Qué es más grande? ¿La nube o el Hijo hecho carne, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia? El Hijo. El Hijo es todo lo que queremos y necesitamos conocer de la persona de Dios. Es todo lo que queremos y necesitamos conocer de la persona de Dios. A Él lo adoran los ángeles del cielo. Ante Él se doblará toda rodilla. La majestad, la gloria y la belleza del Señor Jesucristo son inigualables. Pero repito, nuestros ojos se han cegado y nosotros tenemos que orar como oraba el apóstol Pablo. Vamos a Efesios. Mire cómo ora el apóstol Pablo
Y esto tiene que ver con lo que el diablo hace en nuestras vidas, en nuestros ojos. Vamos a Efesios. Capítulo 1, versículo 15. Y quiero que vengan conmigo a la oración, porque es que Pablo vio la gloria de Dios, pero se daba cuenta que el problema de la iglesia es que no todos la habían visto en la persona de Cristo Jesús. Bueno, todo el capítulo 1 de Efesios se lo debieran aprender de memoria. Es una de las, ¿cómo se llama? De los ejercicios más productivos que usted puede hacer. Hermano, eso quita la tristeza, quita la depresión, quita la ansiedad, quita la necedad, quita la bobada, quita un poco de cosas. Bueno, dice Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, o sea, yo sé que ustedes tienen fe en el Señor, y de vuestro amor para con todos los santos. Yo sé que ustedes se aman, ¿cierto? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis corazones, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, mire cómo se llama Dios aquí. Mire, pues no dice para que Jehová. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? No dice para que Jehová, no. Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. ¿Y cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que no sintamos que andamos llevados. Ay, que no puedo pagar el recibo de la luz. Dice que Dios te dé revelación y sabiduría para que no tengas más nunca esa sensación de pobre, que no tengas nunca esa sensación de miseria, que no tengas nunca esa sensación de sinsentido. Dice que Dios alumbre tu mente y tu entendimiento para que tú puedas conocer la esperanza a la que Él te ha llamado. Él tiene un llamado grande y glorioso contigo. El llamado más glorioso, el llamado más excelso es que tú conozcas a Cristo y te conviertas en un embajador de su evangelio y de su gloria. Eso es un llamado grande y glorioso. Nadie debe sufrir de depresión después de eso, pero eso se nos olvida y cae en la depresión. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Tú te sientes cansado, tú te sientes agobiado, tú te sientes derrotado, tú te sientes... Sí, yo también a veces me siento así, pero cuando me acuerdo de que hay una supereminente grandeza de poder operando en mi vida, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, operando en mi vida, el poder que hizo a Jesús levantarse de los muertos, el poder que produce vida de la muerte, dice, actúa en nosotros, actúa en nosotros y está a disposición tuya. Ha abierto el trono de la gracia para que entremos a buscar el supereminentemente grande poder que resucitó a Cristo y que en ese momento me va a librar a mí de la angustia, me va a librar del miedo, me va a librar de la tristeza, me va a librar de la desolación y de todas las cosas que me puedan estar atacando y que no sean la voluntad de Dios. Aleluya. David escribió este salmo precioso. Y otra pregunta que quiero hacer a este salmo es, ¿cómo llegó él a esa plenitud? ¿Cómo llegó él a esa experiencia? Y quiero que mires una parte del salmo que es supremamente importante en el versículo 9 y versículo 10. Una parte de este salmo que termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo vamos a estudiar completo después. Vamos a ver cómo nos organizamos. En el versículo 9 y 10 dice David, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, él escribió esto, pero esto no se cumplió en él. Esto se cumplió fue en Jesucristo. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro nos explica lo que pasó en el corazón de David
¿Y por qué escribió esto? Hechos capítulo 2, versículo 25. Está hablando ahora Pedro. Y dice, porque David dice de él, y comienza a citar el salmo que estamos estudiando. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ese es el salmo. Un poco transliterado, pero ese es el mismo salmo. Después dice el versículo 29, Pedro va a explicar qué sucedió en ese momento cuando David escribía. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que sí vio corrupción, ¿cierto? Murió, el cuerpo se pudrió y ahí está, las cenizas están ahí. Ok. Pero siendo profeta, ¿por qué escribió eso? ¿Por qué escribió eso? Justo en el Salmo donde él declara que el mayor deleite de su vida es la presencia de Dios. ¿Por qué escribió eso? Dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes. ¿A quién vio? Vio a Cristo, vio a Cristo, vio a Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta visión de la gloria de Dios es la que produce el deleite, el poder contemplar la gloria de Dios, pero no solamente en la brisa, ni en los árboles, ni en las plantas, ni en el lago, ni en los lindos patos que van por ahí, sino contemplar la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Hoy es día de Santa Cena y vamos a pedirle a Dios que nos dé la experiencia de este salmista. Vamos a pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. Cualquier cosa que tú le puedas pedir es pequeñita. Lo más grande que le puedes pedir, lo que puede sanar tu alma, lo que puede convertirte en una persona plena, satisfecha, segura, libre, que eso es lo que Dios quiere. Que seas libre, que seas pleno, que seas satisfecho, es que tú puedas ver lo invisible. ¿Recuerdan a Moisés y a Abraham que se sostuvo como viendo el invisible? Y dice, y no consideró su cuerpo ya medio muerto, sino que se sostuvo viendo al invisible. Tú y yo necesitamos ver menos computador, ver menos imágenes. Nosotros necesitamos que se abran los ojos del alma, los ojos espirituales, los ojos que pueden ver a Dios en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que le vamos a pedir. Vamos a orar. Hoy no vamos a orar por tantas cosas, vamos a orar por revelación. Vamos a orar por una experiencia genuina y verdadera que nos transforme, que quite de nosotros la cara de limón, que nos dé libertad para adorar a Dios, que estemos felices, que estemos dichosos, que estemos plenos, que nos sintamos fuertes, que vivamos una vida de victoria en la presencia de Dios. Padre del cielo y Rey de la gloria, queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, queremos pedirte que nos muestres tu gloria, Señor. Así oró tu siervo Moisés, Señor. Y fue la visión de tu gloria la que sostuvo su vida a través de 40 años de desierto y de tribulación. Oh Señor Dios, queremos ver tu gloria como la vio Isaías, Señor, cuando murió el rey Usías, Dios del cielo. Y esa visión pudo sostenerlo por 60 años de ministerio sin que nadie le creyera, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, porque será solamente tu gloria la que nos sostenga, Padre, cuando este mundo comience a palidecer más de lo que está palideciendo, cuando las cosas de este mundo ya no nos satisfagan, Señor, cuando nos demos cuenta, Padre Santo, de que la corrupción y la maldad, Padre Santo, están llegando a un límite, Padre, cuando el amor de muchos se empieza a enfriar.
Nosotros queremos ver tu gloria, Señor. Nosotros queremos ver tu gloria, Señor, porque tu gloria nos sostendrá. Viendo tu gloria, Señor, seremos sostenidos. Viendo tu gloria, seremos fortalecidos. Viendo tu gloria, tendremos gozo, Señor. Viendo tu gloria, Padre Santo, estaremos en paz, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos a ver tu gloria como la veía Esteban, Señor. Y no le dolía cuando las piedras golpeaban su cabeza, porque veía el trono de Dios y a el Hijo de Dios sentado a su diestra. Oh Padre Santo, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y muéstranos tu gloria. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte, queremos conocerte, Dios del cielo. En esta hora, Señor, que estamos aquí, te pedimos que nos ayudes a contemplarte, Señor. Que nos ayudes a conocerte, Señor. Que nos muestres cuáles son las cosas que están empañando nuestros ojos, Señor. Lo que nos está impidiendo verte, Padre. Lo que nos impide orar, lo que nos impide buscar tu presencia, lo que nos impide deleitarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos muestres tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Padre Santo. Muéstranos la gloria, Padre Santo, de aquella cruz. Muéstranos la gloria de tu trono. Muéstranos la gloria de tu gracia, de tu sabiduría, de tu infinito amor, de tu infinito poder, Señor. Muéstranos tu gloria, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Muéstranos tu gloria, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Haz que nos enamoremos de ti, Señor. Que nuestros corazones se vuelvan a ti, Padre Santo. Oh Dios, quita de nosotros toda avaricia. Quita de nosotros toda codicia, Padre. Que podamos ir al monte a sacrificar a Isaac, Señor. Que podamos ir a sacrificar aquello, Padre Santo, que nos causa dolor para recibir tu gracia, Señor, tu gozo, tu plenitud, Señor. Oh Dios, ayúdanos a entregarte todo estorbo, ayúdanos a entregarte todo peso, Señor. Muéstranos, Dios, muéstranos en qué se ha estado deleitando nuestra alma, en qué se ha estado deleitando nuestros ojos, Señor. Las cosas que estamos mirando, Padre, las cosas que estamos oyendo, Padre. Ayúdanos a tener gozo en ti, Padre. Ayúdanos, Dios, que nuestra alma se goce en ti, Padre. Que no nos gocemos en aquello que a ti no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, oramos para que hagas una operación en nuestros sentidos, Dios. Que nuestros sentidos no se aparten de ti, que nuestro amor no se enfríe. Dios, danos ojos espirituales para ver tu grandeza, tu belleza, tu hermosura, Señor. Te lo pedimos, Dios del cielo, muéstranos tu gloria en esta hora, danos revelación y sabiduría. Enséñanos a adorarte, Señor. Enséñanos a contemplarte, Señor. Enséñanos a bendecir tu nombre, Señor. Enséñanos a gozarnos delante de tu presencia, Señor.